Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos aquí como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Y estamos en una serie maravillosa. Esta serie ha sido titulada Vida Práctica y estamos en la carta del apóstol Santiago, allá en el Nuevo Testamento. Y esta es una serie espectacular, una serie que nos va a edificar muchísimo, la serie Vida Práctica. Porque es en la vida práctica que se demuestra la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Voy a volver a decirlo. Es en la vida práctica que se demuestra la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Muy bien, estamos hablando entonces de 14 evidencias que se pueden observar en la vida práctica de una persona y que demuestran en la vida práctica si tiene fe verdadera y sabiduría verdadera. Ya examinamos la primera de esas evidencias y es la evidencia del nuevo nacimiento. Quiere decir que una persona que tiene fe verdadera y una persona que tiene sabiduría verdadera ha nacido de nuevo. ¿Por qué ha nacido de nuevo? Porque se ha arrepentido de sus pecados, ha vuelto a Cristo, le ha pedido perdón a Dios y a través de Jesucristo recibe ese perdón y el poder del Espíritu Santo hace el milagro del nuevo nacimiento. Vamos hoy a la segunda evidencia y es entonces la segunda prueba de que tengo sabiduría verdadera y fe verdadera y es perseverar en el sufrimiento, Dani. Por favor, vas a buscar en tu Biblia, campeón, Santiago capítulo 1 y vas a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Quiero que te acerques al micrófono y vas a leer capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12, por favor. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar... Versículo 10. Deberían estar Arranca desde el 9 de una vez. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Gracias, campeón. Muy bien, esta segunda evidencia es perseverar en medio del sufrimiento. Vamos a analizar entonces todo lo que Dios nos está diciendo aquí en la carta del apóstol Santiago. Vamos a practicar estos conceptos y vamos a entenderlos desde el 2. Dice, capítulo 1, versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Las personas que hemos nacido de nuevo de parte del Espíritu Santo,
Entonces, cuando enfrentemos problemas debemos alegrarnos mucho. ¿Pero por qué alegrarnos mucho? En este caso, la alegría es el resultado, es un gozo profundo, no es felicidad, es alegría, es un gozo profundo que trasciende las circunstancias adversas, porque esa alegría está basada en la confianza que tenemos en que Dios va a cumplir sus promesas. O sea que la fuente de esa alegría es que estamos confiando absolutamente en quién es Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nosotros confiamos absolutamente en Dios. Entonces, para perseverar en el sufrimiento, lo primero que nos dice el apóstol Santiago es considerar las pruebas como un momento para alegrarnos, como un momento para esperar en Dios, para fortalecernos en esa esperanza profunda que tenemos en Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace, en su misericordia, en su fidelidad. El versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La perseverancia de un verdadero cristiano se pone a prueba en medio de las circunstancias. El persistir, el perseverar, la fe genuina, cuando se pone a prueba, persevera. Eso voy a volver a decirlo. La fe genuina, cuando se pone a prueba, persevera. En cambio, cuando la fe es una fe momentánea, una fe superficial, una fe que realmente no es fe, sino que una persona se está autoengañando, pues cuando viene la prueba, abandona. Y por eso una evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera es que en medio de la prueba antes más me aferro a Dios. Pero una persona que no tiene fe verdadera, en medio de la prueba, abandona totalmente a Dios y ya no tiene esperanza ni su fe puesta en Dios. En el versículo 4 dice, así que dejen que crezca la fe y la constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es en medio del sufrimiento, cuando perseveramos, que logramos esa plenitud, una plenitud en la confianza en Dios, una plenitud absoluta en la confianza en Dios. Muy bien. Vamos a leer el versículo 5, que este es bien interesante. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Aquí está hablando el autor de tener absoluta confianza en el carácter santo de Dios. Una persona que confía en Dios es una persona que ha desarrollado un conocimiento de Dios. O sea, la confianza en Dios se desarrolla cuando hay conocimiento acerca de quién es Dios. Por eso dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Aquí el autor está resaltando un atributo de Dios, y Dios es generoso. Dice, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Versículo 6. Cuando le pidan la sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Aquí está hablando el autor de esas personas que no tienen fe en Dios, no tienen fe en Jesucristo, y entonces lo que hacen es tener una fe mixta y una lealtad dividida. Entonces, como que a cada santo le prenden una vela. Entonces, como por si las moscas, orémosle al Dios de los egipcios. Por si las moscas, practiquemos el yoga. Por si las moscas, pues vayamos a una iglesia cristiana. Y por si acaso también, pues vayamos a una católica. Y pues de una vez recémosle a alguien. Y si hay que echarse hierbas, pues hagámoslo. Bueno, al fin, ¿en quién está puesta nuestra fe? Es una fe mixta, pero también a lo que hace referencia es a una persona que ama las cosas de este mundo y al mismo tiempo ama, entre comillas, a Dios, y eso no se puede. O sea, tú no puedes amar las cosas de este mundo, confiar en tus propios esfuerzos y en todas las cosas de este mundo, y al mismo tiempo depositar tu confianza en Dios. Ahí es donde el autor está diciendo, la persona que es así no va a recibir nada de parte de Dios porque tiene la lealtad dividida. O sea, no le está sirviendo a Dios, no está siguiendo a Dios, no le entregó su vida completamente a Dios. Y eso lo que hace es demostrar que no tiene ni fe verdadera ni sabiduría verdadera, porque en medio de las pruebas no persevera. ¿No persevera en qué? En la confianza en Dios.
No persevera ¿en qué? En la amistad con Dios, en depositar todo lo que se es en Dios. En eso no se persevera. Aquí el autor no está hablando de los esfuerzos humanos, no está hablando de la fuerza humana, está hablando de la dependencia de Dios. Son dos cosas distintas. Muy bien, vamos a ir al versículo 7. Esas personas no deben esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. O sea, todo el tiempo están mirando entre Dios y el mundo, o sea, entre aquí y allá. Son como una ola, son inestables. No se puede esperar nada de esas personas realmente. No están confiando realmente en Dios. Hay personas que cuando escuchan un mensaje de la Biblia dicen, sí, yo creo en Dios, pero al otro día también están como por si acaso, meditando en otras cosas, pidiéndole a otros dioses. Bueno, o sea, por si acaso. O sea, apúntale a todo, por si acaso. Y tampoco hay un nuevo nacimiento, tampoco hay una transformación, tampoco hay un servicio total a Dios. Ahí nos está demostrando que no pasan la prueba de esas dos evidencias. Primero, la evidencia del nuevo nacimiento y segundo, la perseverancia en medio del sufrimiento. Después tenemos el versículo 9. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Ahora va a hablar del favoritismo. El favoritismo es estar valorando más a un tipo de persona que a otra, y también está creyendo que el que es rico pues tiene un trato especial de parte de Dios y el que es pobre tiene un trato diferente de parte de Dios. Y aquí el autor lo que está diciendo es: pobres y ricos van a sufrir, pobres y ricos van a enfrentar dificultades, y a pobres y a ricos también se les va a poner a prueba la fe, a ver si perseveran. Porque llega y dice: y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado, se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae. Y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. O sea, cuando llegue la prueba, va a llegar la prueba para los ricos y para los pobres. La riqueza no es una garantía de que usted va a pasar la prueba. Para nada. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces tenemos la segunda prueba, la segunda evidencia de que tengo sabiduría verdadera y fe verdadera. La primera ya dijimos, el nuevo nacimiento, y la segunda, perseverar en el sufrimiento. El verdadero cristiano resiste las pruebas y las dificultades con tenacidad y confía en la sabiduría y la soberanía de Dios para ponerle fin a sus problemas. Vuelvo y lo digo, el verdadero cristiano resiste las pruebas y las dificultades con tenacidad. ¿Por qué? ¿Porque confía en sí mismo? No, porque confía en la sabiduría y en la soberanía de Dios para ponerle fin al sufrimiento. Por favor, tengamos esto en cuenta. Confiar en Dios no es creer que Él va a suplir cada una de nuestras peticiones. Hay gente que dice, no, yo le tengo tanta fe a Dios porque creen que es una fórmula de confiar para que Él le dé lo que uno quiere. Y resulta que ahí no están entendiendo que cuando se confía en Dios, se confía en su sabiduría y en su soberanía. O sea, en su conocimiento y en su voluntad. Porque Dios no es un genio de una lámpara mágica donde yo le pido y Él me da, porque cumplo ciertas fórmulas, una de ellas, como yo le pido con fe, Él me da lo que yo pida. No, pedir con fe es pedir confiando en su sabiduría y en su soberanía. Vuelvo y lo digo, pedir con fe es pedir confiando en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 12, Dani. Segunda carta a los Corintios, versículo 12, para ilustrar este punto. ¡Qué maravilla! La verdadera fe y la verdadera sabiduría se ponen a prueba en medio de las pruebas. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dani, ¿lo tienes? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, campeón, arranca. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas,
Así que para impedir que me Sí. aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilla de ejemplo. El apóstol Pablo está sufriendo y el apóstol le dice a nuestro Señor 3 veces que le quite ese aguijón en la carne. Y las 3 veces nuestro Señor le contesta: no, no te lo voy a quitar, porque realmente mi gracia, mi amor, es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que el apóstol Pablo entendió: ok, cuando yo soy débil, entonces de verdad soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando él entendió que cuando era débil, era Dios el que lo fortalecía. O sea, el apóstol Pablo entendió que perseverar en el sufrimiento es perseverar confiando absolutamente en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Y en este caso era Dios mismo el que lo fortalecía en medio del sufrimiento. ¡Qué maravilla que nosotros podamos entender esta gran verdad espiritual! Que cuando somos débiles, de verdad somos fuertes, porque entonces viene Dios y nos fortalece. Perseverar en el sufrimiento produce en el creyente madurez espiritual. Vuelvo y lo digo. Perseverar en el sufrimiento produce en el creyente madurez espiritual. Así es cuando se sufre, cuando se persevera en la fe, que vamos creciendo en la madurez, renunciando a nuestro ego, a nuestro yo y rindiéndonos a la voluntad de Dios. Vamos a ir a primera de Juan 2:14, campeón. Allá adelantito, llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Qué interesante, ¿no? Maduros en la fe porque conocemos a Cristo y se conoce a Cristo en medio del sufrimiento. Vamos a ir a primera de Pedro 5:10, campeón. Un poquito atrás de primera de Juan está primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 10 y al versículo 11. Dice: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Después de que hayamos sufrido un tiempo, Dios mismo es el que nos va a restaurar. Dios mismo es el que nos va a sustentar. Dios mismo es el que nos va a fortalecer en medio del sufrimiento y después del sufrimiento, porque confiamos en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Amigo que me estás escuchando, no te vayas a equivocar pensando que confiar en Dios es pedir con entre comillas fe y creer que todo lo que pedimos Él lo hace. No, confiar en Dios es pedir y someternos a su soberanía y a su sabiduría. Pedir sabiduría en medio de las pruebas es primordial para aprender a actuar de manera sabia en medio de las vicisitudes de la vida. Ojo, cuando estemos enfrentando problemas, tenemos que desarrollar sabiduría. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a aprender a actuar. Uno, en medio de los problemas y de las dificultades, Dani, es cuando más malas decisiones toma, porque no tiene la sabiduría de Dios, sino el afán humano. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones basadas en el afán humano.
Tenemos que tomar decisiones basadas en la sabiduría que Dios nos da. Esa es una sabiduría de carácter práctico. El autor cuando está diciendo, cuando alguno de ustedes necesite sabiduría, pídasela a Dios, es que esto quiere decir que cuando yo esté atravesando una dificultad, entonces yo tengo que pedirle sabiduría a Dios para que Él me diga cómo actuar de manera muy práctica en medio de esa dificultad. En medio de la prueba, la Biblia nos alienta a buscar a Dios con sinceridad, campeón. Vuelvo y lo digo. En medio de la prueba, la Biblia nos alienta a buscar a Dios con sinceridad. Pedir con fe es descansar de manera confiada, segura y llena de esperanza en el propósito eterno de Dios. Eso es pedir con fe. Vamos a ir a Hebreos 11, un poquito atrás. De Primera de Pedro está Hebreos y vamos a ir al capítulo 11. Pedir con fe. ¿Qué es pedir con fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la confianza de que de verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por eso pedir con fe es descansar de manera confiada, segura y llena de esperanza en el propósito eterno de Dios. Un propósito que no podemos ver, sino que tenemos la confianza y la certeza de lo que viene. No dudar hace referencia a no tener la lealtad dividida. Es fijar la mirada en Dios y esperar solo en Él. No confiar en Dios es vivir agitado, intranquilo, ansioso, temeroso y confundido. Vuelvo y lo digo, amigos. No confiar en Dios es vivir agitado, intranquilo, ansioso, temeroso y confundido. El que tiene la mente dividida entre Dios y el mundo es un incrédulo, no tiene una relación personal con Dios. Ojo que hay muchas personas autoengañándose, creyendo que tienen una relación personal con Dios y resulta que no la tienen porque están dudando de Él y están más bien depositando también su confianza en otras cosas por si acaso. Eso es no confiar en lo absoluto. No se confía entonces en Dios. Las pruebas y las dificultades hacen que todos, pobres, ricos, dependamos por igual de Dios. Aquí no se trata de que los pobres dependen más de Dios y los ricos menos. No, todos por igual dependemos de Dios. Los creyentes que soportan las pruebas son felices de verdad, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque Dios viene a nuestra ayuda cuando sufrimos. Las personas que confiamos en Dios en medio de las pruebas somos bienaventurados. Feliz, dichoso el que soporta la prueba con la total y absoluta certeza de que se encuentra en las manos de Dios. ¡Qué belleza! Vuelvo y lo digo. Feliz, dichoso el que soporta la prueba con la total y absoluta certeza de que se encuentra en las manos de Dios. El verdadero cristiano no se aferra a los valores de este sistema corrupto. Vuelvo y lo digo, el verdadero cristiano no se aferra a los valores de este sistema corrupto. Devolvámonos nuevamente a Santiago, porque estamos analizando las evidencias de la fe verdadera, campeón. Santiago, capítulo 1. Y por favor, hijo, vuelve a leer desde el 3 hasta el 12 para cerrar con broche de oro esta evidencia. Esta evidencia dice así: segunda prueba de que tengo sabiduría verdadera y fe verdadera, persevero en el sufrimiento. Campeón, vamos. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen.
Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho, Sigue, campeón. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida de que Dios ha prometido a quienes lo aman. Maravilloso. Gran conclusión entonces de nuestra clase de hoy, de nuestro estudio de hoy. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!